76. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y el atributo que estamos viendo es la sabiduría de Dios. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Hemos estado hablando de cómo Dios obra detrás de cortinas, en las tinieblas, que la gente no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo sucedió, y como muchas veces no saben cómo sucedió, deciden no creerlo, rechazarlo, porque se requiere sabiduría de Dios. Cuando Él murió en la cruz, murió y fue sepultado en la oscuridad. Y cuando los discípulos fueron a la tumba después, el Señor ya se había levantado de los muertos. Llegaron las mujeres antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, pero el Señor ya no estaba allí en la tumba. Ya había resucitado. Cada acto magnífico de Dios es silencio y oscuridad. La sabiduría de Dios es tal que nadie puede comprenderla plenamente. No existe alguna manera de entenderla. En la redención, Cristo fue crucificado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo logró? Pues dice la palabra de Dios que más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:24. Y 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En tal acto redentivo de Dios, Dios solamente demanda reconocimiento de nuestra realidad y acción por fe. Esto es hecho por el sabio consejo de Dios. Porque ¿cómo puede hacer eso nada más? 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se da? Sabe. Pero yo la creo. Jesucristo ha logrado redimirlos a toda la humanidad y nos lo indica que tenemos que reconocer, arrepentirnos y actuar por fe. En la consumación también se ve la sabiduría de Dios. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Podemos anunciarlo. Podemos gritarlo a los cuatro vientos. En todo, la sabiduría de Dios es revelada. El quid de la cuestión de nuestra vida se halla aquí. O es la sabiduría de Dios o es la sabiduría nuestra.
O es a la manera de Dios o es a la manera nuestra. En todo lo nuestro, ¿qué sabiduría persiste? ¿La de Dios o la nuestra? Si actuamos conforme a la sabiduría de Dios, seremos bendecidos. Si actuamos conforme a la sabiduría nuestra, fracasaremos. La sabiduría de Dios o la nuestra. Esto no se dice, solo se demuestra en el diario vivir. Yo no voy a andar gritando esta sabiduría. No. Las decisiones que tomemos a la postre van a reflejar si es nuestra o es de Dios. La definición más completa del pecado está, según Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Apartarse por el propio camino es el pecado. Es la falta de sabiduría. Es el actuar con la sabiduría nuestra y no la de Dios. Lo que nos dice es que se decide por uno mismo, centrado en uno mismo y no en Dios. Por ejemplo, Dios le dice al creyente, entrega el diezmo. El creyente dice, no puedo porque lo necesito. Dios sigue diciendo, entregue el diezmo, etc. El creyente no prospera, sino decae. Y no necesariamente económicamente, sino no prospera en su relación familiar, en sus trabajos, en su ser, en su felicidad, etc. Hay muchas formas. La clave es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Porque la obediencia a Dios es reconocer que Dios tiene la razón. Simple y sencillamente es reconocer que Dios tiene la razón. Y que aunque a mí me parezca razonable, lo mío no es la sabiduría de Dios. Tiene que ser la sabiduría de Dios. Y veremos también el mover de Dios. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Hay otro cuadro. Dios le dice a una joven creyente, no sigas a ese joven incrédulo. Ella persiste y va a Dios llorando. Y Dios le dice, tú ya sabes. Allí en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero ella se levanta y dice, no, Dios. Voy a tomar la decisión mía, porque yo creo que eso es lo mejor. Se compromete con ese joven tomando su propia sabiduría. La próxima
reflexión vamos a aclarar esto. Dios me lo bendiga.